Entonces estamos en el libro de los Hechos, capítulo número 1, versículo 1 hasta el 11. Lo vamos a leer. Dice la Escritura de la siguiente manera: la promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis hasta que venga el reino. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Amén. Vamos a hablar hoy día acerca de los 2 bautizos: el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Hay mucho misticismo, hay mucha cosa a veces sobre el bautismo del Espíritu Santo, pero espero yo que en esta mañana podamos entender un poco o tener un poco más de luz a este respecto. Amén. Hay 2 bautizos. No, pastor, la Biblia dice que hay un solo bautismo. Hay 2 bautizos. Y Jesús lo dice, no lo digo yo. Jesús dice, ¿no?, que Juan bautizó en agua, pero que además tendrían que ser bautizados también en el Espíritu Santo. Entonces son 2 bautizos, uno en agua y otro en Espíritu. Cuando Jesús resucitó, después de que murió y resucitó, no se fue directo al cielo, al trono de Dios, sino que pasó 40 días aquí en la tierra antes de subir al Padre. Dice que apareciéndose a los discípulos para dejar pruebas contundentes, indubitables, de que Él estaba vivo, de que había resucitado. Porque si se iba sin que le vean, hubiesen dicho que nunca resucitó. Pero Él tenía que dejar pruebas de que Él sí había resucitado. Por eso pasó 40 días apareciéndosele, según Pablo, a más de 500 hermanos se les apareció. Y también usó esos 40 días para hablarles acerca del reino de Dios, del reino que estamos esperando. Reino que fue anunciado hace ya 2000 años, pero que estamos a las puertas de que ya se establezca literalmente sobre la tierra. Entonces, dice que estando los discípulos juntos en ese último día, antes de subir al Padre, les dijo a ellos que no se fueran de Jerusalén. Ahora, estaban en Galilea. Les dijo: vayan a Jerusalén y no se muevan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, de la cual yo les he estado hablando. No se vayan de allí hasta que reciban esa promesa, porque Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Primer bautismo, un bautismo de arrepentimiento en agua. Pero ustedes además serán bautizados en Espíritu Santo dentro de no muchos días. Póngame atención.
La promesa, ¿cuál es la promesa del Padre? Esta promesa empieza desde Joel, el libro de Joel en el Antiguo Testamento. Dios mismo, hablando a través del profeta, dijo: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces Dios había prometido en el Antiguo Testamento mismo de que vendría un día en que Él iba a derramar su Espíritu Santo. Derramar, quiere decir que lo iba a dar a toditos, a todo su pueblo, desde luego. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no se derramó. Se daba a ciertas personas en ciertos momentos específicos. Por ejemplo, Sansón dice que venía el Espíritu Santo y él tenía fuerzas. Pero luego se iba. Y él era un hombre débil como todos los demás. Solo cuando el Espíritu Santo venía sobre él es que él tenía fuerzas. Y así por el estilo, venía el Espíritu Santo y profetizaban, etc. Pero Dios prometió que vendría un día en que Él iba a derramar su Espíritu Santo para que esté y more en su pueblo, hasta en los siervos, o sea, las personas menos importantes, por así decirlas, según los humanos, sobre toda carne. Y Jesús volvió a repetirles a sus discípulos mientras estaba en carne, en cuerpo acá. En Juan 14:15 Jesús les dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y estará en vosotros y estará con vosotros. O sea, un Espíritu Santo que vendría para morar, ya no para entrar y salir, sino para morar, para permanecer en nosotros. Entonces, de esta promesa hablaba Jesús: no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre, la cual yo también les dije, dice Jesús. Porque ustedes, además del bautismo de Juan, de arrepentimiento en agua, necesitan el bautismo con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Estos dos bautizos ocurren conjuntamente, al mismo tiempo. Mientras Jesús no moría en la cruz y no resucitaba y no iba al Padre para enviar este Espíritu Santo, entonces obviamente tenían que esperar hasta que eso suceda. Por eso que ellos fueron bautizados con Juan. Pero Jesús aún no moría, aún no había resucitado, aún no había subido al Padre, aún no había enviado esa promesa. Entonces les digo: espérense hasta que venga esa promesa. Yo voy ahorita al Padre, voy a rogar al Padre y eso va a ser derramado. A ese derramamiento Jesús le llama bautismo. Entonces, ¿qué es el bautismo? Es el derramamiento del Espíritu Santo, es la llenura del Espíritu Santo, es bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Son como usted le quiera llamar. Ahora, dijo Jesús: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir el bautismo en agua y el bautismo de arrepentimiento? O para arrepentimiento. Escúcheme. Estamos hablando de dos bautizos. Vamos a identificar lo que es el bautismo en agua o el bautismo de arrepentimiento, como usted le quiera llamar, y luego el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en agua dice que es para arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted se bautiza en agua, usted se bautizó en agua, usted se bautizó para manifestar, para expresar su arrepentimiento de los pecados. Para manifestar que usted ya no quería seguir pecando, que aborrecía el pecado y que usted decidía abandonar el pecado. Entonces usted se arrepiente del pecado, porque arrepentirse es abandonar el pecado.
y pone su fe en Jesús. Y todo esto usted lo demuestra yendo al agua y bautizándose. Mira, ese es el bautismo en arrepentimiento, o en agua, o para arrepentimiento, como usted quiere decir. El bautismo en agua, cuando usted fue al agua, lo que usted estuvo diciendo, expresándole a Dios, a usted mismo y al mundo entero, es de que usted renunciaba al pecado, aborrecía el pecado y que ya no quería seguir pecando. Que usted abandonaba el pecado. Por eso se mete en agua. Porque ¿qué hace el agua? El agua lo que hace es lavar, limpiar. Entonces usted se mete en el agua. Ese es el bautismo de arrepentimiento. Como Jesús aún no había muerto y aún no había enviado el Espíritu Santo, Juan Bautista decía: yo por ahora les bautizo en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Él los bautizará en el otro bautismo, en Espíritu Santo y fuego. Entonces, el bautismo en agua es para arrepentimiento. Le repito esto una y otra vez. Para expresar, allí usted expresó que usted estaba arrepentido, que no quería seguir pecando y que venía Jesucristo para que Él le haga nacer de nuevo. Y eso usted lo expresa bautizándose en agua. ¿Y qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Pongan atención. Así como el cuerpo nuestro es limpiado con agua, de la misma manera su mente y su corazón tienen que ser limpiados por el Espíritu Santo. Porque el agua solamente limpia este cuerpo, lo físico. Pero su mente y su corazón no pueden ser limpiadas con el agua. Eso lo limpia el Espíritu Santo. Por eso es que usted hace su parte, usted se arrepiente y va a las aguas, y con eso usted demuestra que usted quiere limpiarse, lavarse de la porquería del pecado, y es por eso que va al agua y se bautiza, se baña para limpiarse. Pero cuando usted se arrepiente de corazón y pone su fe en Jesucristo, en el mismo momento Dios lo bautiza en Espíritu Santo y fuego. O sea, Dios lo baña su mente, baña su corazón, limpia la impureza y el pecado que hay en su mente y en su corazón. Porque usted sabe que mientras nuestra mente no sea limpiada, nunca habrá santidad. Porque nuestro cuerpo solamente obedece a lo que nuestra mente dice o piensa. Nuestro cuerpo solamente es un siervo para expresar lo que su mente tiene. Por eso es que su mente tiene que ser limpiada y lavada. Y eso lo hace Dios por medio del Espíritu Santo. 2 bautizos. Bautismo en agua para arrepentimiento. En ese bautismo usted expresa públicamente que está arrepentido de sus pecados, ya hemos hablado de eso, que renuncia a ellos y los abandona, y que por eso viene a Jesús y pone su fe en Jesucristo, y por eso usted se mete en agua. Esa es la parte que le toca a usted hacer: arrepentirse y bautizarse en agua. Si usted hace esto de corazón, genuinamente arrepentido, entonces Dios, Jesucristo, lo bautiza también en Espíritu Santo y fuego. Dios allí también limpia, baña su mente y su corazón de toda la inmundicia y el pecado, porque usted tiene que ser limpiado de eso. Por eso que cuando uno se bautiza tiene que ir en mente con estas 2 cosas. Usted se bautizó, escúcheme, para esas 2 cosas: para mostrar su arrepentimiento y también para ser bautizado, ser limpiado por Jesucristo con el Espíritu Santo. Ahora, quiero enfatizar un poco más esto. ¿Para qué
somos bautizados? ¿Para qué causa? ¿Para qué razones somos o fuimos bautizados? Póngame atención. Si no lo entendieron bien, cada vez lo va a entender mejor y tiene que entenderlo mejor y tiene que creerlo y ponerlo en práctica. Usted se fue bautizado para dos cosas. Repito lo que estoy diciendo en otra manera. Usted fue bautizado para dos cosas. Primero, para poder ser santificado, limpiado del pecado. Juan Bautista, en Mateo capítulo 3, decía lo siguiente. Bueno, Mateo escribe y dice: en aquellos días vino Juan Bautista bautizando en el desierto y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, si el reino de los cielos se ha acercado, entonces hay que arrepentirse, porque si no nos arrepentimos, no entramos al reino de los cielos. Sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, si arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Dice que este es aquel de quien el profeta Isaías habló diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad los caminos del Señor, enderezad sus sendas. Y dice que, bueno, además que Juan estaba vestido de pelo de camello y que tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y que su comida era langostas y miel silvestre. Las langostas son saltamontes. Eso que hay aquí, eso dicen que hay plagas, pero así allá. Eso cogen y comen, así como aquí nos comemos los cachitos. Pues allá él comía eso, langostas y miel silvestre. Y dice que como él estaba predicando en el desierto y llamando a la gente al arrepentimiento, dice que salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, o sea, arrepintiéndose en el río Jordán. Y dice que al ver él a los saduceos, a los fariseos y saduceos que venían a su bautismo, les decía: generación de... Ahora, ¿quiénes eran los saduceos y fariseos? Eran los equivalentes a hoy en día a los pastores y los líderes de las iglesias. Así de claro y sencillo. Y les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir del infierno, de la ira venidera? Era terrible, Juan. Y no penséis decir dentro de vosotros: somos hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. En otras palabras, no se defiendan con eso de que soy pastor, de que soy líder o que soy hermanito de la iglesia. Porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, decía. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Pongan atención. Él les decía: haced frutos dignos de arrepentimiento. Pónganme atención a esto. El asunto acá no es que tú seas evangélico ni católico, o hermanito de la iglesia, o pastor, o líder. Acá es cuestión de frutos. Frutos dignos de arrepentimiento. Frutos que muestren que tú te arrepentiste del pecado, que abandonaste el pecado. Entonces puedes ser pastor, pero si estás practicando el pecado, eres una víbora, un hijo del diablo. Así de claro hablaba Juan. Entonces él decía: hey, yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento, pero ustedes necesitan el bautismo del Espíritu Santo, que lo va a hacer el que viene tras mí, porque es más poderoso que yo. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego para limpiar esas mentes, esos corazones. Entonces, ¿para qué es el bautismo? Por un lado, es para hacer posible que demos fruto digno de arrepentimiento. O sea, para santidad. Para limpiar la mente. Porque si Dios limpia tu mente, créeme que tu cuerpo expresará santidad. Entonces, limpiando tu mente, tú tendrás una vida de santidad, de pureza.
y podrás dar fruto que reflejen tu arrepentimiento. Porque nos bautizamos arrepintiéndonos de los pecados. Pero si nos bautizamos arrepintiéndonos de los pecados y seguimos en los mismos pecados, no hay fruto de arrepentimiento. Entonces, el bautismo en agua y en espíritu es para que demos fruto digno de arrepentimiento, o sea, transformación de vida, cambio de vida, santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso comenzó diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que arrepiéntanse, aun cuando sean religiosos. Hay que arrepentirse y bautizarse, o hay que arrepentirse bautizándose, porque así se arrepentía la gente en aquellos días. Y de esta manera, si el bautismo era genuino y verdadero, si el arrepentimiento era genuino y verdadero, y se bautizaban en la fe de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, entonces eran también bautizados en Espíritu Santo y fuego. Porque el Señor está limpiando su era. Y guardará su trigo en el granero, o sea, en el reino de los cielos, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, ¿para qué sirve el bautismo? ¿Para qué somos bautizados en agua y en espíritu? Para cambiar de vida, para dar fruto de arrepentimiento, para tener buen testimonio de vida, para que nuestras mentes y corazones sean limpiados. Y segundo, ¿para qué somos bautizados? Bueno, después de que Jesús les manda y les dice que no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, porque ellos necesitaban ser bautizados también con el Espíritu Santo, además del bautismo que ya tenían de arrepentimiento de Juan. Entonces dice que, les digo, y esto será dentro de no muchos días. Recuerden que Jesús tuvo 40 días después de que resucitó. 40 días. Y la fiesta de Pentecostés es 50 días después de que resucitó, después de la Pascua. Entonces hablemos que más o menos 50 días, faltaban unos 10 días para Pentecostés. Y en Pentecostés fue el derramamiento del Espíritu Santo. Pentecostés era una fiesta que se celebraban los judíos. Entonces dijo: porque ustedes serán bautizados en Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pasaron más o menos 10 días, ellos se quedaron en Jerusalén. La Biblia dice que se quedaron más o menos un número de 120 hermanos en un aposento allí en Jerusalén, orando y esperando la promesa que Dios les había hecho, la promesa que Jesús les había repetido, la promesa del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Todos estos son sinónimos. Entonces estaban allí en Jerusalén. Entonces Jesús les dijo: ustedes serán bautizados en espíritu dentro de no muchos días. Entonces, ahí mientras estaba todavía conversando con ellos, entonces los que estaban allí le dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? En otras palabras, o sea, tú te vas, mandas el Espíritu Santo, somos bautizados llenos del Espíritu Santo, y enseguida vas a establecer ya el reino de Dios sobre la tierra. Y Él les dijo: eso no lo sé, y no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ni Jesucristo lo sabía. No sé cuánto tiempo será. Faltará un mes, 3 meses, 5 años, 100 años, 2000 años. No sé, eso el Padre lo decide. Nadie sabe el día ni la hora. Entonces les digo: pero, ponga atención, esta es la segunda razón para la cual fuimos bautizados. Pero hasta que el reino de Dios, hasta que Dios decida cuándo se va a establecer el reino de Dios, hasta que Dios decida cuándo el Hijo del Hombre tiene que regresar para establecer el reino de los cielos, hasta tanto, ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, cuando sean bautizados, cuando sean llenados del Espíritu Santo.
¿Para qué van a ser llenados del Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo? Ya vimos, la primera es para que puedan tener un cambio de vida y ser luz, para que puedan vivir en santidad, porque sin el Espíritu Santo usted no puede vivir en santidad. La segunda es para que me sean testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. O sea, hasta que venga el reino, ustedes van a ser llenados, bautizados con el Espíritu Santo, para que puedan tener poder para testificar, valentía para hablar acerca del reino de Dios, acerca de mí, a todas las personas, comenzando por los más cercanos. Comience por su familia, por sus amigos, sus compadres, sus vecinos, y luego los que están un poquito más retirados, y así vaya en ese orden hasta el último de la tierra, si es que le alcanza la vida. Pero le aseguro que si se dedica a predicarles solamente a los que están cerca, ya tiene mucho trabajo. Entonces, la razón por la cual fuimos bautizados en el Espíritu Santo, en agua y en el Espíritu, porque las dos cosas son iguales, o ocurren iguales, es para que seamos testigos, para que prediquemos, para que hablemos acerca del reino de Dios y de Jesucristo. Dos razones para las cuales fuimos bautizados: en agua con arrepentimiento y en Espíritu Santo y fuego. Primero, para dar frutos dignos de arrepentimiento, de santidad, de obediencia a Dios, para abandonar el pecado, para dejar de practicar el pecado. Por eso Dios limpia a través del Espíritu Santo tu mente, tu corazón de suciedad, de pecado, para que puedas vivir una vida que le agrade a Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y en segundo lugar, para que sea testigo. Hasta que venga el reino, usted tiene que estar hablando, predicando acerca de ese reino y acerca de Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores de ese reino. Así que el Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu Santo, usted tiene poder para dos cosas: poder para dejar el pecado, para cortar con el pecado en su vida y dar fruto de santidad, fruto digno de arrepentimiento. Y recibe también poder, usted recibió poder para testificar, para hablar, para vencer el miedo, la vergüenza, y hablarle a la gente, comenzando por los más cercanos, y poder hablar de Jesucristo. Así que la evidencia del bautismo en agua y en el Espíritu Santo no es tanto eso de hablar, entre comillas, lenguas que no son lenguas, sino tartamudeos. Ese no es la evidencia realmente del bautismo en el Espíritu Santo. Ni tampoco fuiste bautizado para eso. Fuiste bautizado para dar fruto digno de arrepentimiento, no para hacerte evangélico, no para hacerte religioso, sino para dar fruto de santidad. Y fuiste bautizado para predicar, para enseñar. Entonces, la evidencia de haber sido genuinamente bautizado en agua y en espíritu es de que tú tienes un buen testimonio de vida. Tú andas en santidad, ya no eres el mismo de antes y no eres igual a los impíos. Eres diferente a ellos. Espero que así sea contigo. Y en segundo lugar, la evidencia de que eres bautizado en agua y en espíritu es de que tú predicas, hablas hasta por los codos de Jesucristo, vences el miedo, la vergüenza y el temor de hablar de Jesús. Ya no te importa lo que digan, lo que piensen de ti. No te importa si te dicen fanático, extremista, sino que tú le hablas a todo el mundo acerca de Jesucristo. Puedes hablar de cualquier tema, pero de alguna manera siempre, sin darte cuenta, inclusive llegas al tema de Jesucristo y del reino de Dios. Porque fuiste bautizado en el Espíritu Santo y eso se te fue dado para que tengas poder para testificar de Jesucristo, del reino de Dios, en Jerusalén, en tu casa,
en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Pastor, pero y para hablar lenguas, y esto que la Biblia dice que en el capítulo 12 que hablaron en lenguas, le voy a explicar un poquito. Dice que ellos esperaron hasta que venga la promesa. Esperaron por lo menos unos 10 días más. Y justo en el día de Pentecostés, la fiesta de las cosechas, dice que de repente vino un viento recio, ¿no? Y llenó la casa, como vino un estruendo como de un viento recio, y llenó la casa donde estaban reunidos. Y les aparecieron, dice, lenguas repartidas como de fuego, que se asentaba en cada uno de ellos. Y fueron, escúchame, todos los 120 que estaban reunidos en ese salón, en ese aposento, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Ahora, ¿qué lenguas eran? Eran lenguas, eran idiomas, no tartamudeos, idiomas. Dice que moraban en aquellos días en Jerusalén por motivo de la fiesta. Habían venido de todas las naciones de la tierra, del mundo conocido en aquellos días. Venían a Jerusalén para la fiesta, para participar de la fiesta. Eran judíos que estaban regados por todas esas naciones y prosélitos, gente que habían sido ganados al judaísmo a través de estos judíos. Y como era una fiesta judía, entonces venían a la fiesta. Habían miles y miles de esas personas que venían de todos lados, de todos los rincones. Entonces, cuando se hizo este estruendo y comenzaron a hablar en lenguas, la multitud se reunió frente a la casa donde estaban los discípulos. Y ellos estaban que hablaban y hablaban, pero hablaban en las lenguas de esas personas que eran lenguas, eran idiomas de otros países, que en Jerusalén no se conocían, ellos no hablaban. Que los judíos peor, no sabían jota de esos idiomas, pero el Espíritu Santo les daba esos idiomas para que hablen, y hablaban las maravillas de Dios, hablaban acerca de Jesucristo y seguramente del reino de Dios. Y esta gente se asombraba porque los oían hablar en sus propias lenguas. Partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Siria, de Panfilia, y bueno, de Egipto y de todas las naciones. Toda esa gente eran grupos, les oían hablar en sus propios idiomas. Decían, pero estos hombres no son judíos, no son galileos, hombres sin letra, sin cultura, que quizá nunca salieron de su territorio. ¿Y cómo es que los oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios? ¿Qué pasó allí? ¿Qué hizo Dios allí? Lo que pasa es que en ese momento de la historia, el mensaje del Evangelio, del reino de Dios y de Jesucristo, solamente lo conocían sus discípulos. No había una persona en otro país, en otra lengua, que conozca ese mensaje. Entonces, ¿qué hizo Dios? Aprovechando de que había miles y miles de tantas lenguas, de tantas naciones, aprovechó dándoles lenguas, idiomas a los humildes galileos, para predicarle a esa gente, aprovechando que estaban allí en Jerusalén, para que cuando termine la fiesta y esta gente regresara a sus naciones, ya llevaran el mensaje del Evangelio y pudiesen predicarlo en sus naciones, a su gente, en sus tribus, en la lengua de ellos. Porque el Espíritu Santo venía para darnos poder para predicar el Evangelio, ser testigos de Cristo hasta todo el mundo, hasta el fin del mundo. Entonces, aprovechando que estaban allí gente de otros países, de otras lenguas,
El Espíritu Santo hizo el milagro. Al rato que los llenó del Espíritu Santo, porque se nos llena del Espíritu Santo para que testifiques. Entonces les dio esas lenguas y todos ellos escucharon de Jesús, escucharon del reino de Dios. Y segurito que cuando se fueron ya con el mensaje y fueron a fundar iglesias, comunidades cristianas con el Evangelio. Eran lenguas, idiomas que la gente entendía, porque no tiene sentido hablar un idioma si nadie lo entiende. Lo que yo veo es que la iglesia, y para mi criterio, respetando otro criterio, la iglesia confunde lo que son gemidos indecibles con lo que son lenguas o idiomas. En el libro de Romanos 8, Pablo habla acerca de gemidos. Dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que conoce los corazones, mas el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y esos gemidos indecibles no son tanto para hablarles a la gente, porque son indecibles, ni tú ni yo lo entendemos. Es el Espíritu Santo mismo intercediendo por nosotros ante Dios. Y yo hago eso en mi oración privada, porque de nada sirve venir acá a hablarles en esos gemidos cuando ni yo mismo entiendo, pero ustedes. Entonces, escúchenme. Hoy en día ya Dios tiene siervos, predicadores, hijos de Dios en todo el mundo, en todas las naciones y en todas las lenguas. Hoy en día, si tú predicas un mensaje en español, hay gringos que saben español que pueden traducir tu mensaje al inglés. Hay chinos que saben español y pueden traducir tu mensaje al chino. Hay africanos que saben español y que pueden traducir tu mensaje al idioma de ellos. Dios tiene siervos, pastores y líderes en todos lados, en todas las naciones, que ya están predicando el Evangelio. Ya no es tan necesario que tú hables tantos idiomas. Que si lo puedes hacer, Dios te bendiga. Pero hoy en día ya eso no es un asunto de la necesidad que sí fue en los días que sucedió en Pentecostés. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Amén. Ahora, somos bautizados para dos cosas. Primero, recapitulemos. Primero, hay dos bautizos. Lo dijo Jesús, lo dijo el mismo Juan. Yo bautizo con agua, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, por Jesucristo, por Dios. Y Jesús también dijo, Juan bautizó con agua para arrepentimiento, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Entonces hay dos bautizos. El primero es el del agua, es para arrepentimiento. En ese bautismo tú decides arrepentirte, dejar el pecado, abandonar el pecado, y eso lo demuestras bautizándote en agua. Así le dices a Dios, Señor, estoy arrepentido, y así como lavo mi cuerpo en estas aguas, quiero que laves mi mente y mi corazón. El segundo bautismo es hecho en el Espíritu Santo, es hecho por Dios, y es para cambiar tu mente y tu corazón, para limpiar, para bañar, para enjuagar y sacar la suciedad de la mente y el corazón. Si tu bautismo en agua es genuino, con arrepentimiento genuino, entonces no hay duda de que Dios también te bautiza con Espíritu Santo y fuego en el bautismo. No tienes que sentir nada, ni ver nada, tienes que creerlo. Es cuestión de fe, porque Dios lo dice. ¿Me hago entender? En Pentecostés fueron bautizados en Espíritu Santo. Ya habían sido bautizados, no sé si años, meses o días antes, habían sido bautizados en agua, con el bautismo de Juan. Pero ahí fueron bautizados en el Espíritu Santo. Pero a partir de Pentecostés hacia adelante,
El bautismo en agua y el bautismo en Espíritu Santo ocurren por igual, al mismo tiempo. Incluso a veces, inclusive el bautismo en el Espíritu Santo ocurrió instantes antes del bautismo en agua. Por ejemplo, en la casa de Cornelio, dice que Pedro estaba predicando y mientras estaba hablando de Jesucristo y del arrepentimiento y de todo esto, dice que de pronto cayó el Espíritu Santo sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y profetizaban. Y entonces Pedro les respondió y les dijo: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que también han sido en el Espíritu, que también, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó enseguida a bautizarles en agua. O sea, ahí pero sucedieron en el mismo momento. Entonces, por un lado, tú te bautizas para arrepentimiento. Por otro lado, Dios te bautiza para santificarte, para que des fruto digno de arrepentimiento. Tú te bautizas en agua, Dios te bautiza en Espíritu Santo y fuego. Tú lavas tu cuerpo en el bautismo, Dios lava tu mente y tu corazón en el bautismo. ¿Estamos claros con eso? Listo. Y la evidencia de que fuimos bautizados para dos cosas. Número uno, para ser limpios, transformados, para cambiar de vida, para nacer de nuevo. Para que con esa mente limpia tú puedas obedecer a Dios y andar en obediencia, en santidad. Y en segundo lugar, fuiste bautizado para que prediques, para que hables de Dios. Hay gente que se mata repitiendo estas sílabas o este tartamudeo, pero a veces tienen vidas desastrosas. Andan en chismes, críticas, envidias, no perdonan, andan haciendo daño. No le predican pero a nadie de Jesucristo. Tienen vergüenza, miedo, y dicen que están bautizados en el Espíritu Santo porque repiten gemidos indecibles o repeticiones que han aprendido de otros en muchos casos, pero no predican y su testimonio tampoco es bueno. ¿De qué bautismo en el Espíritu Santo me están hablando? Por Dios, dejemos de pensar tonterías y concretémonos a la palabra, lo que la Biblia dice. Yo no digo que estas repeticiones o estos gemidos indecibles no son de Dios, son del Espíritu Santo, la Escritura lo dice. Pero por Dios, no confundamos eso con el Espíritu Santo, con el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Quieres evidencia? La evidencia es un cambio de vida. Otra evidencia es que hablas de Jesucristo, que no te da vergüenza, que no te da miedo de hablar acerca de Jesús y del reino de los cielos. Amén. Porque para eso fuimos bautizados. Y esas son las evidencias del verdadero bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa cuando te bautizas? Dice la Escritura, Mateo capítulo 3, versículo 13, lo siguiente: entonces vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado. Porque recuerda que Juan estaba bautizando en el desierto, en el Jordán. Entonces Jesús, para comenzar su ministerio, vino a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pero Juan, al verlo, le dijo: Señor, pero más bien tú bautízame a mí, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti si tú eres santo, tú eres hijo de Dios? Entonces dice que Jesús le respondió y le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dijo: bueno, si así lo dices, que así sea. Y Jesús, escúcheme, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y sucedieron tres cosas. Primero, he aquí el cielo le fue abierto. ¿Qué quiere esto? Que ya tenía... Ahora, Jesucristo ya dijo de Dios, Él no había pecado y todo lo que quiera, pero Él en su bautismo ahí se muestra lo que sucede contigo y conmigo cuando nos bautizamos.
como te arrepentiste cuando te bautizaste, como se lavó tu mente, ¿me entiendes? Y fuiste lleno del Espíritu Santo. Se limpió tus pensamientos y todo lo malo que había. Y entonces comenzaste a vivir una vida nueva. Y comenzaste a predicar. Entonces ahora tienes abiertos los cielos. Porque ya estás viviendo una vida nueva. Ya estás viviendo en santidad. Entonces los cielos se abren, porque sin santidad nadie puede ver al Señor. Ya hemos dicho eso. Entonces se abren los cielos. 1. 2. El Espíritu Santo desciende y viene a vivir, a morar dentro de ti. A morar. ¿Y para qué mora en usted? Para 2 cosas. Para ayudarla a vivir en santidad, en obediencia, y para ayudarle a predicar. Para darle la valentía al de nuevo, para que usted abra células, para que usted le hable al vecino, le hable al taxista, le hable a Raimundo y todo el mundo, que no le dé vergüenza ni miedo. O por último, si le da algo de vergüenza o de miedo, lo venza. Y aún así, hable del Señor Jesucristo. Eso es ser valiente. El asunto es que si habla. Entonces, el Espíritu Santo vino sobre usted, ya está en usted. Y en tercer lugar, Dios el Padre declaró, dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dios lo declaró hijo de él después que subió del agua. Son estas 3 cosas. Después de tu bautismo genuino con arrepentimiento, los cielos están abiertos, eres hijo de Dios. El Espíritu Santo viene a morar en ti y eres declarado por Dios hijo de Él. Ahora, ¿qué pasó después? Inmediatamente dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Inmediatamente después que fue bautizado, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, vino el tentador a Jesús y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora pongan atención. Después de haber sido bautizado, cuando tú te bautizas en agua y en espíritu, como estamos enseñando, como sucedió contigo y conmigo, tú tienes que creer todo lo que eso implica. El Espíritu Santo mora dentro de ti. Tú tienes poder sobre el pecado para no seguir practicándolo. Así que declárate libre. Y además tú tienes poder para predicar y testificar de Jesucristo. Así que empieza, abre tu boca. Empieza a hacer algo, empieza a servirle a Dios. Créelo. No, es que yo todavía... Ya tienes el poder para predicar. Abre tu boca, yo la llenaré, dijo por ahí Dios mismo. Vence el miedo, vence el temor, y vas a ver que va a fluir, porque tú sí sabes, tantos años sentado calentando esa silla, ya ni la esponja vale. Tantos años sentado allí. ¿Cómo no vas a saber? ¿Cómo no vas a poder hablarle a la gente? Claro que puedes hablarle. Lo que pasa es que te da miedo. Pero tienes que vencer el miedo porque ya tienes el Espíritu Santo y tú puedes hablar. Vea, así como Ecuador decía, sí se puede, y nos fuimos al mundial. Así también diga usted, sí se puede hablar sí puedo hablar de Jesucristo, sí puedo. Es el miedo el que te tiene ahí paralizado, el temor, la vergüenza. Pero decide empezar a hacerlo. Entonces, tú tienes que creer eso. Ahora, ¿cuál es el trabajo del diablo? El diablo va a trabajar para que tú no creas eso. Para que por un lado tú no creas que has nacido de nuevo, que ya tienes la victoria. Dices, no, tú sigues siendo el mismo condenado de siempre. ¿Qué vas a venir conmigo si tú eres así asado y cocinado? ¿Cómo es que vas a cambiar con este bautismo? Y te quiere hacer dudar de lo que allí Dios hizo contigo. Tú tienes que pararte en la palabra de Dios, porque escrito está. Entonces el diablo va a tratar de hacerte dudar.
de que tú fuiste transformado y cambiado y que naciste de nuevo, que eres nueva criatura. Va a tratar de hacer dudar de que tú eres ahora hijo de Dios. Y además, va a intentar distraerte de tu ministerio. ¿Cuál es tu ministerio después de ser bautizado? Predicar a Jesucristo, comenzando en Jerusalén hasta lo último de la tierra. Ese es tu ministerio. Para eso Dios te bautizó en Espíritu Santo, para que prediques. Pero el diablo va a tratar de distraerte para que no cumplas con ese propósito de tres maneras. Primero, te va a intentar hacer que tú te enredes en las cosas materiales de esta vida, de este siglo, de manera que no tengas tiempo para hablar, que te dediques a convertir las cosas en plata, en dinero, en comida y en comodidades. Y claro, toda persona que está trabajando y que trabaja muchísimo no tiene tiempo para predicar. Es más, hasta son sinvergüenzas y lo dicen clarito, así de frente, dicen, es que no tengo tiempo, estoy trabajando, dicen. Y es el pretexto más grande que tenemos. No tienen tiempo. ¿Por qué? Porque están convirtiendo las piedras en pan. Están convirtiendo las piedras en dólares. Entonces no predican. El diablo va a tratar de enredarte en esas cosas. Pero Jesús le respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale a la boca de Dios. Este tiempo, hasta que venga Jesucristo, o mientras esté en este cuerpo, en esta vida, yo voy a predicar el reino de Dios. Porque para eso Cristo me salvó. Y para eso me bautizó, para serle testigo. Pero si me dedico demasiado, yo no digo que no hay que trabajar, hay que trabajar, hay que comer, pero el trabajo nunca debe ser un impedimento ni un pretexto para que tú no trabajes para el Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego trabaja por las añadiduras que Dios mismo te las irá añadiendo. Dice que después de esto el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, la torre, la parte más arriba del templo. Y el pueblo estaba abajo, toda la gente. Y le dijo: échate abajo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Salmo 91, mira, el diablo también sabe Biblia y lo sabe bien. Dice: porque a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te van a recoger antes que te estrelles contra el suelo, para que no tropieces con tu pie en piedra. Lánzate, lúcete, para que te admiren. La segunda cosa que el diablo, con la cual te entretiene y te distrae para que no cumplas el propósito de tu bautismo, es que busques reconocimiento, fama, buen nombre en este siglo, en este mundo. Entonces te dedicas a estudiar, te dedicas a un pocotón de cosas y no tienes tiempo para predicar el Evangelio de Dios. Estás buscando reconocimiento, estás buscando títulos, estás buscando fama. Y hay muchos cristianos, llamados cristianos, que no se han dado cuenta y que están enredados en las cosas materiales de esta vida. Y usted sabe cómo es eso. Eso nunca se acaba, porque usted dice: no, hasta pagar el carro nomás. Paga el carro y ya se quiere comprar otro, o ya se endeudó en otra cosa, porque así somos. Ni bien ya vemos que vamos a tener una deuda, ya estamos pensando en la otra deuda. Y así, ¿cuándo? Y con eso, con las deudas, el diablo te tiene trabajando como esclavo en esas cosas materiales para que no tengas tiempo de servirle a Dios. Punto. O a su vez te metes en el afán ese de querer: es que yo quiero estudiar, es que yo quiero ser importante. Y no te digo que estudiar no sea malo. Lo que digo es que hay que buscar primero el reino de Dios. Porque si ese es tu pretexto y no predicas el reino de Dios, entonces estás pecando.
Nada es más importante que tu llamado a predicar el Evangelio, el reino de Dios. Tiene que haber un equilibrio. ¿Y qué es más importante? El reino de Dios. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Cada vez que una persona se dedica a buscar crecer en su ego, escúchame, olvidándose de Dios, está tentando a Dios. Porque está buscando gloria para sí mismo, en vez de buscar y predicar la gloria de Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo a Jesús, todos estos reinos, la gloria de todos ellos te daré si postrado me adorares. Aquí, en esta montaña, no te ve nadie. Adórame, un ratito nada más, y te daré todo. Por eso que hay gente que hace pacto con el diablo. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, ya me harté de tus tentaciones. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escúchame, tú estás aquí después de haber sido salvado, bautizado en el Espíritu Santo. Estás aquí para servirle solamente a Jesús. Lo demás es añadidura. La tercera tentación del diablo fue involucrarle, escúchame, es tentarnos en el asunto de buscar gobierno y autoridad en este siglo, en este tiempo. Y tú sabes que nuestro reino no es de este siglo, no es de este tiempo. Tú no estás aquí para ser alcalde o presidente de un país, a no ser que Dios te ponga allí porque tiene algún propósito especial. Pero tú no estás aquí para hacer proselitismo religioso, político, para tratar de conseguir poder y autoridad en este siglo. Nuestro siglo no es. La gente que se mete a eso no tiene tiempo para predicar. No ve muchos políticos cristianos, entre comillas. Para conseguir los votos tienen que hacerse católicos a los católicos, si no, ¿cómo consiguen los votos? Conozco de gente supuestamente cristiana que a las comunidades católicas va con un regalito, con una virgencita para regalarles, para pedirles el voto. Conozco de políticos que cuando están con los mormones se hacen mormones. Cuando están con los católicos son bien católicos. Cuando están con los evangélicos se hacen evangélicos. Son como el camaleón. Cambian de color de acuerdo a la situación donde están, al lugar donde están. Y me da pena que hay hermanos que dicen, oramos por el candidato, dice, le regalamos la Biblia, gloria a Dios. Tienen la Biblia de todas las religiones. Oran con todas las religiones. El político, perdónenme, yo sé que hay algunos que merecen algún respeto, pero son los menos confiables que tenemos en la sociedad. Entonces, después de bautizarte, después de tu bautismo, tú tienes que entender que estás aquí para ser luz, mostrar un cambio de vida y para servirle a Dios. Pero ten en cuenta que el diablo siempre va a estar detrás de ti, tratando de que te olvides cuál es tu papel. Nosotros sí queremos riquezas, sí queremos buen nombre y reconocimientos, y sí queremos gobernar, pero nosotros hemos decidido recibir esto en el reino de los cielos cuando Cristo venga. Ahí tendremos nuestra mansión, no nuestra cualquier cosita por ahí, sino nuestra mansión. Ahí tendremos gloria, gloria que nos va a dar el Padre. No gloria de los hombres, como buscan ahora la gente, sino gloria que Dios nos va a dar. Reconocimiento que Dios nos va a dar. Y en tercer lugar, vamos a reinar juntamente con Cristo sobre todas las naciones de la tierra. Vamos a reinar con Él, pero en el reino de Dios. Pero hasta que venga el reino de Dios, estamos aquí para ser testigos, para hablar, para servir al reino de Dios y para andar en santidad. Si alguno considera
que en realidad no entendió lo que es el bautismo. Y dice, no, yo creo que yo ni la olí cuando me bauticé. Se vale bautizarse por segunda vez. Pablo bautizó en Éfeso. Él halló unos hermanos que él los vio que eran hermanitos, que decían que pero eran chuecos. Vio que no había cambio de vida, entonces les dijo, vean, Juanito, ¿ustedes son cristianos? Sí. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo? ¿Fueron bautizados en el Espíritu Santo cuando se bautizaron? ¿De qué hablas? Ni siquiera hemos oído acerca del Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan nomás, en agua. Entonces, dijo Pablo, Juan bautizó, esto está en Hechos 19, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, o sea, en Jesús, el Cristo. Uno tiene que bautizarse en agua para arrepentimiento, pero también hay que bautizarse para que Dios nos bautice en Espíritu Santo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados otra vez. Ahora sí, en el nombre de Jesús, y habiéndoles puesto Pablo impuesto las manos, dice que fueron bautizados, recibieron, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Porque a veces, desgraciadamente, la iglesia tampoco enseña bien, no hemos enseñado bien, me incluyo yo. Porque vamos creciendo y vamos entendiendo bien la palabra del Señor. Yo siempre digo, si lo haces en la misma convicción, en el mismo Jesucristo. Yo comparo esto como el matrimonio. Yo estuve casado con mi mujer muchos años. Pero un día le dije, mi hija, casémonos otra vez. Ella no me dijo, no, pero ya los casamos. No, dijo, ¿sabes qué? Saltó en Chuyapata. Dijo, sí, ahora le hacemos mejor esto que este otro, porque la primera vez con la falta de recursos, con la vergüenza, con la familia que estaba en problemas, no se pudo bien, ahora sí hagámoslo bien. Me casé con la misma mujer. Lo que hice fue confirmar, pero más conscientemente, más tranquilamente. Y nos casamos a los 25 años otra vez. Entonces, bautizarse con el mismo Jesús, pero ahora más claro, de ninguna manera yo le veo que esto está mal. Pero bueno, lo dejo a criterio de cada uno. Y cada uno sabe qué bautismo tiene. Y por último, escúchenme, si usted se bautizó más o menos entendiendo las cosas, aunque no tan claro como ahora, pues entienda que eso fue lo que pasó. Y aprópiese de esta verdad. Y viva según esta verdad. Porque tampoco es cosa de estarse bautizando a cada rato. Después de cada prédica del bautismo, otra vez, no, tampoco es eso. Yo digo para aquellos que dicen, no, yo sí me casé me bauticé en ignorancia. Así como los que se casan también ignorantemente. Después se dan cuenta que han hecho, en qué se han metido. Escuchen, pero aquellos que dicen, no, mi bautismo en realidad, yo veo que yo casi no entendí nada. Yo sí me bautizo otra vez, bautícese. Si usted dice, no, yo sí entendí. Claro que voy entendiendo cada vez más, pero de alguna manera yo sí me arrepentí. Es lo importante, que haya habido arrepentimiento. Renunciando al pecado. Entonces, tranquilo, ahora incorpore esto que le acabo de enseñar a su fe, en su corazón. Y aprópiese de esto. Y empieza a vivir una vida santa y empieza a predicar el nombre del Señor Jesucristo. Hagamos una recapitulación. Número 1, hay 2 bautizos. Sí, 2 bautizos. Uno en agua para arrepentimiento y el otro en Espíritu Santo para santidad. Sí, en Espíritu Santo y fuego. Ya decíamos, ¿por qué en fuego? Porque el fuego es el elemento que purifica 100% una cosa. Es más, hay materiales que no resisten el fuego y no la puedes limpiar con fuego. Limpias con agua, pero el agua, por más limpia que esté y por más detergente que le pongas, siempre queda alguna clase de impureza. ¿Por qué en fuego? Porque tu mente, tu corazón,
es limpiado con fuego. Así como el oro se purifica con fuego, así Dios purifica tu mente. O sea, quiere decir que elimina todo. Pero tienes que creerlo, tienes que apropiarte de eso. Entonces hay 2 bautizos. Segundo, fuimos bautizados para 2 cosas. Primero, para poder tener poder para vivir una vida nueva, una vida de santidad. Porque solo con el bautismo en agua, aunque es necesario y es bueno, eso no purifica tu alma ni tu mente. Entonces, tienes que ser bautizado también en el Espíritu Santo para limpiar tu mente y tu corazón. Entonces, somos limpiados para tener poder en Cristo Jesús para una vida nueva. Y segundo, fuimos bautizados para tener poder para testificar de Jesucristo. Hasta que Él venga, es la tarea. Amén. De esto, entendiendo esto, concluimos que las 2 evidencias de un genuino y verdadero bautismo en el Espíritu Santo, en agua y en espíritu, es justamente una vida de santidad, de obediencia delante del Señor, un cambio de vida. De lo contrario, eres una víbora, como los fariseos y saduceos. Y la segunda cosa, la evidencia es que tú predicas. Pregunto, ¿hay esas evidencias en tu vida? Ahí sí fruncimos el ceño algunos, ¿no? Estamos predicando, estamos hablando. Ahora, tú tienes el poder para predicar, pero tú tienes que tomar la decisión de hacerlo. Hazlo. Es que puedo fallar. Falla, así se aprende. Echando a perder se aprende. Pero en este caso tienes el Espíritu Santo, Dios te va a ayudar. Y vas a hacer un buen trabajo. Porque el Espíritu Santo mismo hablará a través de tu boca. Son las evidencias. ¿Qué pasa después de que te bautizas? Que el diablo va a ponerte a prueba. Y Dios mismo lo permite. Para que tú dudes de lo que Dios hizo en tu vida. Para que no asumas esa nueva identidad en Cristo. Y en segundo lugar, si es que no puede eso, va a distraerte con cosas materiales, deudas, buscando tener comodidad, y te vas a dedicar a las cosas. Y a muchos los tienen enredados en eso, de manera que no tienen tiempo ni para bañarse. Peor para servirle a Dios, porque están tan ocupados que no tienen tiempo. Pero se nos mandó a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En segundo lugar, si no va por ahí, va por otro lado. Te meten tantas cosas para que busques reconocimientos, para sentirte importante en tu medio, en tu comunidad. Entre otras cosas, por ahí puedes dedicarte solo a estudiar y a estudiar. Y como así como tener cosas tampoco en sí no es malo. Pero si eso es tu vida y eso absorbe todo tu tiempo, sí es pecado. Así también, estudiar tampoco es malo. Que quieras progresar tampoco es malo. Pero si eso absorbe todo tu tiempo y no te deja nada para los propósitos por los cuales Dios te salvó, te llamó y te bautizó, entonces también es pecado. Y por otro lado, el diablo intentará con otros, en cambio de meterlos en una carrera de pugnas para tener poder, autoridad en este siglo, en este mundo. Todo para que no tengas tiempo, para que vendas, inclusive en políticas, hasta venden sus principios, sus valores. Nosotros cristianos sí queremos también riquezas, sí queremos fama, reconocimiento,
Todos lo queremos. Yo quiero eso. Y también queremos gobernar y reinar. Solamente que nosotros entendemos que eso lo vamos a tener no en este siglo pasajero, turro. Queremos verdaderas riquezas eternas en el reino de los cielos. Queremos, reconocimiento, gloria, pero que venga de Dios, no de la chusma. ¿Me entienden? O sea, queremos la gloria de Dios, no la de los hombres. Y queremos gobernar no en este siglo perecedero, este mundo corrompido. Queremos reinar en el reino de los cielos con Jesucristo. Y lo vamos a hacer. Tú tienes que tener claro a dónde vas, qué es lo que quieres. Tú tienes que tener claro para qué trabajas, para qué reino trabajas. ¿Para este siglo o para el reino venidero? Muchos no tienen claro en eso. Muchos creen que Dios nos llamó para hacernos ricos en esta tierra, darnos fama en esta tierra y darnos gobierno en esta tierra. Ahí están los de la prosperidad que hablan de eso. No entienden, no están ubicados. Están con cuicas. No han leído bien la palabra de Dios, están cegados. No tienen revelación. Lo que Dios nos promete es en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ponte en pie y dale gracias al Señor Jesús. Amén. Bueno, hoy hemos estado pocos en número, pero dicen que pocos pero buenos, ¿no? No me gusta decir eso, digo de broma no. Porque no somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. Pero por las elecciones se entiende que hoy hay poco número, menos de lo normal. Vamos a orar. Cierra tus ojitos y ora conmigo. Padre, te doy gracias por este día, gracias por la enseñanza, Dios. Gracias por hacerme entender. Siempre digo, Dios mío, que el Maestro es el Espíritu Santo, porque tú dijiste que cuando Él venga, Él nos enseñaría todo y nos guiaría a toda la verdad. Y lo haces, Señor. Gracias por hacernos entender estos dos bautizos, que en realidad se convierten en uno a la final. Pero hay que distinguirlo. El bautismo en agua es para arrepentimiento. Nosotros nos bautizamos arrepintiéndonos de los pecados. Y como muestra de ese arrepentimiento en el corazón, nos bautizamos en agua. Lavamos nuestros cuerpos en agua. Pero tu palabra dice que si este bautismo es con arrepentimiento, es genuino, es verdadero, también tú nos bautizas, porque nos bautizamos en el nombre de Jesús, nos bautizas en Espíritu Santo y fuego. Que así como el agua limpia nuestros cuerpos, el Espíritu Santo y el fuego limpian nuestras mentes, nuestros corazones, y sacan toda la inmundicia del pecado de nuestras mentes y corazones. Gracias, Señor. Lo necesitábamos. Y nosotros declaramos que así es. Pero también hemos entendido y hemos aprendido, Dios, que fuimos bautizados para dos cosas. Primero, para dar fruto digno de arrepentimiento, para tener poder sobre el pecado y no pecar más. Y en segundo lugar, fuimos bautizados para tener poder de testificar acerca de Jesús y del reino de los cielos. Todo esto hasta cuando tú vengas a establecer tu reino, a restaurar tu reino sobre la tierra. Y lo haremos en todo el mundo y en todas las naciones. Y prácticamente ya está hecho, Dios. Lleva el mensaje del reino, acláralo, Dios, en la mente de la iglesia en todo el mundo. Además, hemos entendido, Dios, que después de ser bautizados, nosotros seremos probados. Y estaremos en esta lucha con el diablo, Señor, hasta que tú vengas.
para no dejarnos arrastrar por las cosas materiales, las deudas, por el trabajo y el afán de esta vida, Dios, que nos quita todo tiempo, que a veces no hay tiempo ni siquiera para venir a la iglesia, menos para trabajar en tu reino. Pero que los hermanos se paren firme en tu palabra y digan, escrito está, que si bien es cierto que hay que trabajar por el pan, sin embargo, si yo trabajo para el reino de Dios también, el Señor multiplicará y me alcanzará, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de las promesas de la palabra tuya, de tu poder. Y estamos luchando también, Señor, contra el afán de esta vida en conseguir logros académicos, reconocimientos sociales, tener buen nombre, buena fama, buscar admiración a través de cosas que queremos hacer, tentándote a ti, porque no estamos aquí, Dios mío, para buscar esas cosas para nosotros, sino para buscar la gloria, la honra y el reconocimiento para ti, aunque nosotros queremos al último. Y además, oh Dios mío, que el diablo no nos engañe y que lo derrotemos cuando nos quiera enfrascar en la política y en los gobiernos de este mundo, Dios. Nuestro reino no es de este mundo, nuestro gobierno no es aquí. Yo no quiero gobernar aquí, quiero gobernar en el reino de los cielos. Aquí soy tu servidor, soy tu siervo. Gracias, bendito Dios, a ti la gloria, la honra y la alabanza. Bendice a mis hermanos, que nos apropiemos, Dios mío, de esas verdades y las pongamos en práctica, Dios, y que vivamos por ellas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Que Dios nos bendiga a todos.